Dios te bendiga grande y poderosamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios bendiga a mis hijos que están fuera de Ecuador, a mis hijas también que están fuera de Ecuador. Que Dios los guarde, que Dios le provee fuerza, que Dios le provee salud, bendición en sus hogares, que Dios le dé esa sabiduría de lo alto para poder establecer, designar sus trabajos, sus ideas, sus pensamientos. Y recordemos que todo lo que vamos a hacer lo hagamos en el nombre del Señor. Bendiciones también a aquellos ministros de luz de las naciones, siempre motivándonos los unos a los otros, dándonos una palabra de aliento, una palabra de fortaleza, porque siempre necesitamos una palabra de fortaleza, una palabra de aliento para nuestras vidas. Saludos a aquellos pastores, líderes, ministros, y cada uno de nosotros, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo. Que Dios los guarde, que Dios los bendiga grande y poderosamente en este día. Siempre vamos a tener una palabra que nos ayuda, una palabra que nos llena, una palabra que nos capacita, una palabra que nos da fuerza y nos da salud para avanzar y seguir adelante en las cosas de nuestro Señor. Y hay momentos que nos sentimos deprimidos, angustiados, desesperados, sin saber a dónde ir, sin tener una dirección, sin tener una brújula para poder ponerla y en esa dirección irnos. Nos sentimos que todo se ha perdido, nos sentimos sin fuerza, sin ganas, nos sentimos muchas veces derrotados, muchas veces que quizás el mundo se nos viene encima. Y esta es la palabra que te quiero llevar en este día. Así se sentía el rey David. Se sentía angustiado, atribulado, preocupado por las adversidades, por los problemas, por los conflictos que se venían a él. Pero él siempre con las miradas hacia Dios. Y dice la palabra de nuestro Dios. Salmo 142, Iglesia del Señor. El Salmo 142 nos habla y nos dice una palabra muy bonita. Con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Y esa es la palabra que el rey David pronunció, Iglesia del Señor, cuando se sentía oprimido, cuando se sentía que ya no podía avanzar más, porque el rey Saúl lo perseguía para destruirlo y para matarlo. Porque ya el rey Saúl en cierto momento ya había perdido su reinado y Dios ya tenía un reemplazo para él. Y nosotros nos hacemos muchas veces problema en la vida y Dios no se hace problema. Cuando uno falla en el ministerio de la palabra de Dios, Dios ya tiene un reemplazo. Así como falló Saúl, el rey Saúl, Dios ya tenía un reemplazo que era el rey David. Y era por eso que quería Saúl matar al rey David. Y es por eso que el rey David clama a Dios. Y dice, con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Y eso es lo que vemos en esta tarde. David oró que los malos sean destruidos por sus propias trampas, por sus propios pensamientos, por sus propias ideas, Iglesia del Señor. Nosotros no podemos vengarnos de aquel que nos lastima, de aquel que nos hace daño, sino que dejar en las manos del Dios Todopoderoso, así como David dejó en la mano de Dios, para que el propio enemigo se enrede en sus propias manos, en sus propias trampas, Iglesia del Señor.
No podemos tomar nuestra venganza a la ligera, sino que tenemos que dejar en manos de nuestro Señor Jesucristo. Delante de Él expondré mis quejas y delante de Él manifestaré mi angustia. Así es, hermano. Quizás tú tengas algún problema, situaciones que nosotros desconocemos, pero así como David, que puso delante de Dios sus quejas, sus peticiones, sus angustias, y clamó al Dios, al Jehová de los ejércitos, asimismo, iglesia del Señor, nosotros también debemos de aclamar a nuestro Dios. Y eso es lo que nos enseña, mis santos hermanos, la palabra de nuestro Dios. Clamar a Jehová, clamar al Dios todopoderoso, al Dios eterno, al Dios santo, al Dios omnisciente, al Dios omnipresente, al Dios que está en todo lugar, al Dios que está contigo en este momento. Así es, mis santos hermanos. Y nos enseña la palabra de nuestro Dios, nos dice, bajo la misma circunstancia que el Salmo 57, según el epigrama, David narra sus días de angustia, de desesperación, ocultándose en una cueva de Adulán. Así es, iglesia del Señor. David se ocultaba en esa cueva porque el rey Saúl andaba atrás de casa para poder destruirlo y para poder matarlo, mis santos hermanos. Y es por eso que David invocaba el nombre de nuestro Dios. Quizás a ti no te están matando físicamente, pero quizás tendrás preocupaciones, quizás de tu trabajo, quizás de tus bienes, quizás algún aguijón en la carne te afecta, algún negocio te ha salido malo, tu hogar no funciona como debe de funcionar, y eso quizás te está llevando a la preocupación, te está llevando a un estado que quizás no tendrás algún descanso apropiado, iglesia del Señor. Y eso es lo que nos habla, lo que nos enseña la palabra de nuestro Dios en este día maravilloso que Dios nos ha dado. Bajo la misma circunstancia que el Salmo 57, según el epígrafe, David narra sus días de desesperación ocultándose en una cueva de Adulán, mis santos hermanos, porque Saúl lo quería matar. Veamos el Salmo 1 de Samuel 22:1, dice así la palabra de nuestro Dios. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, vinieron a consolarle. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres, iglesia del Señor. La preocupación, mis santos hermanos, nos puede llevar a un estado de enfermedad, a un estado de deprimido, a un estado de que no tenemos una vida adecuada adelante de nuestro Dios, un descanso apropiado, no lo podemos lograr porque tenemos tensiones, tenemos preocupaciones, iglesia del Señor. Mientras Saúl lo buscaba para quitarle la vida, en 1 Samuel 18:24, dice la palabra de nuestro Dios, 1 Samuel 18:24, y dice así, y los criados de Saúl le dieron la respuesta diciendo, tales palabras ha dicho David, y Saúl dijo así a David, el rey no desea dote de siempre puso y los filisteos para que sea tomada venganza de los enemigos del rey, pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. Así es, iglesia del Señor. Eso pensaba el rey Saúl, hacer que David tenga un enfrentamiento con los filisteos para que lo maten a él. Pero David era un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que es muy prudente para andar, un hombre muy sabio, un hombre que pedía siempre la dirección a Dios. Y nos enseña la palabra de nuestro Dios en el versículo 4 del Salmo 142. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me
quiera conocer, no tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. En un momento David se sentía opacado, se sentía solo, iglesia del Señor, y él clama a Dios, pero quizás Dios no le responde, quizás Dios no le escucha, mis santos hermanos. Cuando Dios no te responde, cuando Dios no te escucha, es porque Dios quiere llevarte a un nivel más superior de lo que estás, iglesia del Señor. Y es por eso que David invocaba el nombre de Dios, y Dios lo había quizás por un momento dejado para que él vaya madurando, para que él vaya perfeccionándose en el conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué más nos dice la palabra de nuestro Dios? Ahí mismo vemos en el Salmo 142, versículo 5, clamé a ti, oh Jehová, y dije, tú eres mi esperanza, tú eres mi esperanza. Así es, iglesia del Señor. No sabemos en quién nosotros nos apoyamos, no sabemos quién es nuestra esperanza, mis santos hermanos, pero en este día maravilloso yo quiero decirte que así como David, quizás estás pasando prueba, quizás estás pasando dificultad en tu trabajo, en todo tu caminar diario de tu vida, pero recuerda que siempre hay una mano extendida, una mano amiga, una mano poderosa, que es nuestro Señor Jesucristo. Solamente tenemos que invocar el nombre de nuestro Dios para que Dios nos ayude, para que Dios nos salve de donde estamos quizás metidos, y siempre vamos a tener una respuesta favorable delante de nuestro Dios. David, mis santos hermanos, estaba angustiado, estaba afligido, y con su voz clamaré a Jehová, y con mi voz pediré a Jehová misericordia. Y eso es lo que debemos de hacer nosotros hoy en día, pedir misericordia al Dios creador del cielo y la tierra, al Dios que abrió el mar rojo, mis santos hermanos, al Dios que hizo caminar al pueblo de Israel en el desierto y lo mantuvo y le dio alimento, mis santos hermanos, y nunca descasió ese pueblo, sino que siempre se mantuvo en comunión con nuestro Dios. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor. Aunque hubo falla, aunque hubo falencia, siempre la mano amiga de nuestro Dios va a estar ahí con cada uno de nosotros. David clamaba a Dios, lo hacía en oración, lo hacía en el Espíritu, y eso es lo que debemos tú y yo hacer, iglesia del Señor. El Salmo 7.1 dice la palabra de nuestro Dios: Jehová es mi Dios, en ti he confiado, sálvame de todo lo que me persiguen y líbrame, mis santos hermanos. Esa es una oración que hace el rey David. El rey David hace una oración y le pide a Dios que lo guarde, que lo cuide de todos sus adversarios, de todos sus amigos. Salmo 11.1 dice la palabra de nuestro Dios: en Jehová he confiado, en Jehová he confiado, como decía a mi alma, que escape al monte cual ave, porque aquí los malos tienen en el arco, disponen su saeta sobre la cuerda para asaetear en oculto a los rectos de corazón. El enemigo siempre va a andar acechándote, siempre va a andar avergonzándote adelante de Dios, pero mantente en oración, mantente clamando a tu Dios, y Dios va a restaurar, Dios va a levantarte, iglesia del Señor. Salmo 16 dice la palabra de nuestro Dios: guárdame, oh Jehová, Dios, porque en ti he confiado. Oh, mi alma, diste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. El clamor de David. David con su boca clamaba a Dios, y Dios lo restauraba, y Dios lo levantaba, iglesia del Señor. Salmo 18.2 dice la palabra del Señor: Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en ti confiaré, mi escudo y la fuerza de mi vida, salvación, mi alto refugio. Siempre va a haber una oración adelante de Dios, iglesia del Señor, y Dios nos la va a escuchar,
Dios nos la va a dar. ¿Por qué? Porque estamos clamando, estamos pidiendo de misericordia para que Dios nos levante, para que Dios nos ayude en el momento cuando el enemigo quiera robarnos la bendición, mis santos hermanos. 25:20, en el Salmo 25:20 leemos la palabra de nuestro Dios. Aleluya, dice así, iglesia del Señor: guarda mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado, porque en ti he confiado. David ora al Señor y dice: guarda mi alma. ¿Por qué dice guarda mi alma? Porque él no quiere contaminarse, él no quiere matar al ungido de Jehová, él no quiere poner la espada en Saúl, sino que el mismo Dios, tal como lo puso, el mismo Dios tenía que quitarlo. En un momento, iglesia del Señor, David tenía ya lista la espada para matarlo, pero él no, él fue temeroso adelante de Dios. Y eso es lo que nos ayuda, iglesia del Señor, ser temeroso delante de Dios. No tomar nuestra justicia por nuestras manos, sino que dejar en las manos de Dios para que Dios haga su justicia, mis santos hermanos. Porque Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor del Señor. Él ve nuestros enemigos cuando nos hacen daño y Él tiene el poder de hacerle frente a Él. Nosotros simple y llanamente clamamos a Dios. ¿Qué más nos habla la palabra de nuestro Dios? Iglesia del Señor nos dice, mis santos hermanos, gloria sea el nombre del Señor. Ahí mismo, Salmo 31:1, leamos la palabra de Dios. David clama con su boca a Dios: te glorificaré, oh Jehová, porque me he exaltado. No permita que mis enemigos se alegran de mí. Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Oh Jehová, esa es una oración del Espíritu que le sale al rey David. Y eso es lo que debemos de clamar, iglesia del Señor. David clama a Dios, mis santos hermanos, porque estaba angustiado, estaba asustado, estaba afligido y no quería morir en las manos del rey Saúl, mis santos hermanos. Por eso que él dice: con mi voz clamé a Dios, mis santos hermanos, y eso es lo que debemos de clamar. Cualquier angustia, cualquier necesidad que nosotros tengamos. El Salmo 46:1 dice así: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Momento de tribulación estás pasando, momento de angustia está pasando, estás preocupado, es algo normal, es algo correcto que las circunstancias de la vida nos golpea, nos azota, nos preocupamos, pero debemos de pensar, debemos de activar nuestra fe, iglesia del Señor, que nuestra fe es más grande que la circunstancia, más grande que el problema, y Dios puede ayudarnos, Dios puede darnos la victoria, iglesia del Señor. Salmo 57:1, leamos la palabra de nuestro Dios. David siempre invocaba a Dios, David siempre oraba a Dios, mis santos hermanos, para que Dios lo restaure, para que Dios lo levante de problema donde él estaba metido. Y dice así la palabra del Señor: ten misericordia, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti he confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantados. Clamaré a ti, oh Dios altísimo. Siempre David dirigiéndose a nuestro Dios. 61:3, Salmo 61:3 dice la palabra de Dios: porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. David se fortalecía en el Señor. David se llenaba en el Señor en los momentos de angustia, en los momentos de aflicción. Ahí estaba la mano del Dios Todopoderoso. Él es nuestro refugio, Él es nuestro amparo, Él es el que nos va a dar la fuerza, Él es el que nos da la medicina, Él es el que nos da la sanidad, iglesia del Señor. Amigo, tú que me escuchas en esta tarde, alabado y bendecido sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, santo es el Señor. Y dice la palabra de nuestro Señor: escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. El Salmo 142:6
dice: escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Muchas veces estamos afligidos, muchas veces estamos derrotados, muchas veces no sabemos cómo vamos a enfrentar cualquier situación, cualquier problema, pero Dios nos va a dar la solución. Dios nos va a dar la victoria, iglesia del Señor, y vamos a salir adelante en el nombre de Jesús. Nos enseña la palabra y nos dice: líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. El enemigo siempre te va a dilatar tu mente. El enemigo siempre te va a perseguir, pero recuerda que Dios es más grande que el enemigo, y Dios es más grande que la circunstancia y más grande que el problema. Por tanto, no tenemos que avergonzarnos, por tanto, no nos sintamos que ya estamos derrotados, sino que avancemos adelante, sigamos adelante en oración, pidiéndole a Dios, así como David le pedía a Dios. Mis santos hermanos, sabemos que tú y yo lo vamos a hacer. Y dice la palabra de nuestro Señor, el versículo 7, dice así: saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearon los justos, porque tú me serás propicio. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor. Cuando David estaba en la cueva en la que estaba escondido, mis santos hermanos, David se sentía oprimido, se sentía sin fuerza, se sentía desganado, pero esa era la carne, pero el espíritu estaba vivo, estaba clamando, estaba liberando, estaba pidiendo salvación, estaba pidiendo sanidad, iglesia del Señor, pero Dios lo levantaba y Dios lo restauraba y Dios le daba una palabra de aliento para que él pueda nuevamente avanzar y pueda continuar con el ministerio. Quizás tú estás afligido, quizás tú estás angustiado, quizás tus fuerzas se han ido, no tienes a dónde escapar, no tienes a dónde ir, pero Dios tiene la última esperanza, Dios tiene la última victoria que quiere darte, iglesia del Señor. Amigo, tú que me escuchan, sigue adelante, sigue luchando, sigue perseverando, que algún día vas a lograr la victoria. Debemos de confiar en nuestro Señor, debemos de confesar con tu boca: con mi boca clamaré a Jehová, con mi boca pediré misericordia al Dios Todopoderoso. Que Dios te bendiga en este precioso día. La paz sea con nuestro Señor Jesucristo. Shalom es paz.